Vida por la línea corre el tren, mi vida por la hambre la palabra, mi vida y llegando a la estación, mi vida y el afligido es el que habla. Ay, mi vida por la línea corre el tren. Ay, mi vida, llegando a la estación. Estación Mujeres al Frente del Patrimonio. Viajamos por nuestras diversidades. Viajamos por nuestras creaciones. 8 estaciones, 8 relatos. Memoria, Educación, territorio, feminismos, pensar lo nuestro. pensar lo colectivo. Radio Escuela Comunitaria en Género, Arte, Cultura y Patrimonio. Estación Mujeres al Frente del Patrimonio. Una radioescuela libre y comunitaria. Nos hemos tomado el espacio para viajar por nuestras diversidades. En cada una de las 8 estaciones dialogamos sobre educación, patrimonio, territorio. Miradas y relatos desde lo femenino. Nos preguntamos por nuestras propias formas de hacer y pensar, valorando el trabajo de nuestras cultoras, creadoras y artistas regionales. Resistencias. Carla Díaz Montalva, talquina, cineasta y trabajadora de la cultura, cineespaciana de convicción y corazón, desde años inmersa en la difusión, exhibición y promoción del cine y audiovisual en el Maule y principalmente de cine nacional, independiente y de autor. Siente que debemos transmitir, relevar y compartir nuestras pasiones, independiente de las disciplinas que ejerzamos, poniendo en valor nuestro patrimonio regional como una labor social. Su amor por el cine lo lleva a la conversación, a encuentros, reflexiones y a una comunicación colectiva para todos y todas aquellas que quieran conocer, acercarse, aprender o simplemente identificarse con este arte. Para Carla, generar audiencia como objetivo de descentralizar, democratizar, remover conciencia y que más de 5 años lleva como directora y programadora de Cineespacio, sigue siendo su principal motor. También para ella, su principal preocupación es la formación, de cómo transmitir responsablemente a través de sus experiencias que lleguen transversalmente y a un gran número de personas. Por eso se ha abocado a la educación artística, integrando Acciona, realizando talleres, charlas, propuestas, proyectos, en fin, todo lo que logre retribuir. Su filmografía es larga, cortos, medios y largometrajes documentales, desde la dirección, codirección, producción, guión, muchas veces premiada y respaldada por innumerables entidades chilenas o del extranjero, para realizaciones como Casa Antunes, La Dama de la Percusión, 10 Oriente y muchas más. Y cómo no finalizar su presentación diciendo que en su constante movimiento hace correr a los amantes del cine del Maule en el desafío de escribir, rodar y editar un corto en solo 48 horas, que se espera año a año por los pares o solo por los y las que quieran seguir sus pasos. ¿Cómo se valora la cultura desde el ejercicio de nuestras prácticas como mujeres creadoras, como mujeres artistas, educadoras en nuestros propios territorios? Bueno, para empezar, aquí trabajando desde región es mucho más complicado todo, más lento. Uno tiene que tener harta perseverancia primero y paciencia para desarrollar cualquier tipo de proyecto. Y eso mismo de las desventajas trato de tomarlo como una fortaleza, ya que acá, bueno, nada se da fácil. Y bueno, en este último tiempo yo diría que acá no se valora el tema patrimonio, cultura, todavía estamos muy atrás en ese sentido. Bueno, yo creo que
todas estamos un poco conscientes de aquello y desde ese lado siempre estamos trabajando a partir de la autogestión, desde nuestros propios recursos. Y bueno, yo he trabajado con proyectos, fondar, financiamiento privado, pero la mayor parte del tiempo trabajo con mi plata, yo generalmente financio todo lo que hago, entonces todavía no llego, sí, todavía no llego a un punto de consolidación en que pueda pagarme un honorario, un sueldo, pero hacia allá voy, esa es la idea. Pero pienso que hay que tener mucha paciencia, o sea, los proyectos no maduran en 3, 4 años, esto necesita más tiempo aún y obviamente las mujeres que nos desenvolvemos en muchas áreas es un camino largo para lograr poder también vivir de esto y poder también realizarnos 100%. Yo creo que queda mucho por hacer y falta mucho desde el lado estatal, desde la sociedad, el poder valorar nuestra cultura, las artes, el patrimonio y que no nos obliguen a tener que irnos de Chile para poder vivir bien o poder tener trabajo. La siguiente dinámica consiste en relacionar distintos conceptos, distintas palabras, para identificar qué es lo que sabemos de ellas y también cómo lo relacionamos con nuestro contexto, con nuestro quehacer cultural. ¿Qué te evoca la palabra, el concepto patrimonio y memoria? El conocer qué es considerado patrimonio y qué es lo que no. Y para mí esa palabra tiene que ver con toda una historia, una memoria que viene de atrás, del pasado que nosotros heredamos y ya sea desde nuestras ancestras hacia atrás y como la historia que tenemos como país, como continente entero. Entonces tiene que ver con eso, con saberes, con oficios, con elementos también que son parte nuestro y que nos hacen ser lo que son ahora. O sea, nada viene de la nada, o sea, siempre hay que mirar hacia atrás y uno no está construyendo nada nuevo, entonces todo lo que uno hace es un poco una mezcla de lo que uno ha recibido desde pequeña. Entonces, para mí el patrimonio es siempre relevar un saber que está con nosotros siempre, pero que en un momento no somos conscientes. Porque yo siento que la palabra patrimonio ha sido destacada este último tiempo por los fondos de cultura, por ejemplo, o en los colegios, en las universidades, pero antes no mirábamos nunca el patrimonio, no mirábamos nuestras tradiciones, por ejemplo. Entonces yo siento que es una palabra que hay que todavía apropiársela más. Y nada, todo lo que dejemos después de cuando ya no estemos de alguna forma va a ser parte de un patrimonio, o sea, un pequeño aporte, porque yo siento que cada uno aporta algo a ese patrimonio, a nuestra historia, desde acá, desde Talca en este caso. Y eso es una construcción, el patrimonio también va mutando con el tiempo. Entonces está en constante también cambio y tiene distintas visiones según obviamente las sociedades. Y ahora vamos con el concepto matria y patria. ¿Cómo los articulamos? Sí, la matria y la patria. Bueno, el otro día estaba hablando de fiestas patrias y una amiga me dijo
fiestas matrias, me corrigió. Y claro, nunca me cuestionaba también el tema del lenguaje, que claro, un lenguaje construido desde lo masculino. Entonces, en general, acá los chilenos somos de familias más matriarcales que patriarcales. Y yo siento que mucho del patrimonio o de las riquezas que hemos tenido dentro de nuestra historia vienen de la madre, que ha sido la que se ha dedicado a trabajar, a criar. Entonces mi conexión con la matria tiene que ver, claro, con esas ancestras que han dado vida y también han trabajado, o sea, han aportado en el ámbito familiar, ámbito personal, privado, pero también han aportado hacia afuera, hacia la sociedad. Y siempre hay una deuda con ellas, con las ancestras, con nuestras madres, abuelas, bisabuelas, etcétera, todo hacia atrás, como hacer una valoración y ser consciente de eso también es importante. Y claro, pero siempre nos han hablado de la patria. Y bueno, ¿qué es la patria también? Pues son conceptos simbólicos que también nos han un poco inculcado desde que nacemos, pero al final son conceptos, símbolos que etéreos y siento que al final matria puede representar mejor el hecho de que venimos de una madre, en ese sentido. Y me representa mejor obviamente por el hecho de ser mujer y por el hecho de que siempre se ha dejado de lado ese término. Bueno, todo el lado femenino o del género de ser mujer. ¿Cómo se valora, cómo se transmite y resguarda nuestro legado creativo, pensando en el concepto más amplio de memoria y feminismo? Bueno, yo creo que primero en un nivel de personal desde uno, el poder proteger, y por otro lado difundir, pero sobre todo proteger. Todo lo que hemos hablado de saberes, oficios, cultura, conocimientos, poder protegerlo, resguardarlo y para luego, desde ahora y también desde las futuras generaciones, poder difundirlo, promoverlo y estudiarlo. Eso desde uno, yo creo que eso es súper importante. Yo siempre trato de mirar lo que están haciendo otras mujeres de mi generación también, no solamente mirando las mujeres que nos inspiran hacia atrás, también estar al tanto y siendo consciente de lo que se está generando y poder crear redes, asociarse y nutrirse entre colegas, amigas. Yo creo que eso es súper importante. Bueno, a través de mi área, que es la difusión, exhibición, tanto del patrimonio audiovisual como de lo que se está generando actualmente, trato de siempre tener en cuenta lo que han hecho las mujeres hacia atrás, lo que están haciendo ahora las mujeres. Y por otro lado, hacia el feminismo, yo creo que eso tiene que ver con cuestionarse muchas cosas. Entonces, en general, a través de las películas, uno puede generar mucha movilización, muchas reflexiones. Entonces, siento que en ese territorio se puede llegar a muchas personas y a instalar, por ejemplo, temas que antes no se conversaban o no se discutían. En ese sentido, el
el feminismo viene un poco a cuestionarnos todo. Entonces, en ese sentido, desde mi cuestionamiento propio, también trato de transmitir hacia los demás esos mismos cuestionamientos y generar un diálogo desde ahí, valorando, bueno, lo que es la matria y lo que tiene que ver con nuestra historia. Y bueno, con Sin Espacio, siendo yo mujer, la directora, siempre voy a tener esa mirada y esa línea por no solo dar a conocer temas de feminismo, que bueno, el feminismo abarca también a la diversidad sexual, al tema migrante. Entonces yo siento que tiene que ver con destapar muchos conceptos también y muchas problemáticas que han estado ahí escondidas y que ahora se hablan, se conversan, al menos han habido muchos avances y siento que a través del cine y de las películas también se puede llegar a eso, tanto a difundir como también a generar pensamiento y reflexiones sobre esos temas. ¿Por qué reivindicar nuestro rol? Eso viene un poco de que siempre hemos estado ahí, siempre hemos sido parte protagonista de la historia, pero solamente que eso no ha estado visible, no ha sido visibilizado. Entonces yo siento que, claro, el tema del feminismo o el de ser también incluso más persona, porque el feminismo tiene que ver con la empatía, con valores, siento yo, que son súper esenciales y que nos quitaron, que son valores que los encontramos más en el campo, por ejemplo, en pueblos pequeños, donde hay una cercanía, hay más humanidad que en la ciudad. Entonces, el reivindicar, siento que es también algo muy importante y necesario, porque, claro, nos han dejado de lado. Y en ese sentido, hay que también generar ahí primero un equilibrio y desde ahí construir un poco hacia valorar lo que tenemos hasta ahora. Entonces, siento que es necesaria la reivindicación en ese sentido, porque estamos cruzados en realidad por todo lo que la mujer ha generado a lo largo de la historia, desde el ámbito privado como en el ámbito social. Así que sí, estoy de acuerdo con... Y claro, y trato de que desde mi área de trabajo nunca dejar de lado esa mirada, aunque quizás la palabra reivindicar pueda generar opuestos, gente que diga que no es necesario, que solamente hay que valorar. Yo creo que es justa la reivindicación en este sentido y hacia todos los segmentos invisibilizados, minorías, en todo ese sentido. Muchas gracias, Carla, por tu relato. Queremos contarles que cuando comenzamos a pensar en esta audioescuela libre, comunitaria, nuestro objetivo no fue intentar enseñar. Nosotras lo que queremos y lo que queríamos era poner en valor y dar voz a estos relatos, a la oralidad de la experiencia desde lo femenino, desde las disidencias, desde un lenguaje inclusivo, desde el territorio, pero nuestro territorio. Un territorio que puede ser el Maule,
el campo, la ciudad, el cine, el lenguaje audiovisual, pero también puede ser un sentir aún más amplio, sin fronteras, y reparar en las problemáticas de todo nuestro territorio, del planeta Tierra, y la necesidad que hay de estar contando nosotras mismas este relato que intenta sanar nuestras relaciones y que intenta hilar nuestras experiencias para construir una red que nos soporte y que nos dé una posibilidad de imaginar futuros juntas y juntes. Estos 8 capítulos son un viaje. Las esperamos. Cari Chamorro Abaca, talquina, mujer transgénero, actualmente tiene 38 años. Sus comienzos se vinculan a las violaciones de derechos humanos, bajo sus propias experiencias, junto a otras compañeras que solo por el hecho de vestirse como mujeres fuesen víctimas de la represión, allá por los años 80-90, donde nace su activismo y así se concentró en organizar una red de personas trans de la región del Maule, llamada actualmente Transgéneros por el Cambio, trabajando a nivel país para conseguir la tan anhelada Ley de Identidad de Género y la Ley Zamudio. Para Cari, su lucha es desde que todos y todas somos iguales y por lo mismo todas y todos los mismos derechos, y convincentemente nos plantea que los seres humanos somos más que un sexo o género. Batallando siempre bajo un territorio machista y discriminatorio, su resistencia se hace más sabrosa, porque sus logros la han llevado a dar charlas en universidades e incluso a funcionarios del ámbito de salud, complementándola con su participación y formación en la Mesa de Salud Sexual y Reproductiva y Prevención del VIH en la Seremi de Salud de la región del Maule. Tuvo una infancia bastante cruel, por desconocimiento e ignorancia del tema, con su familia, con el bullying escolar, con la sociedad en general, dificultando, pero a la vez valorando sus objetivos en su lucha por ella y sus compañeras. Su convicción la ha llevado a ser la primera mujer trans contratada por la institución gubernamental en la Secretaría de Gobierno del Maule, orgullo de su propósito de vida y de su espíritu de superación. Me presento, mi nombre es Cari Dominga Chamorro Abaca, yo soy una mujer transgénero, 38 años y soltera, felizmente soltera. Muy bien, también. Y bueno, yo, claro, viva la soltera. Yo participo en una organización desde el año 98-99, cuando todavía nosotras no teníamos la personalidad jurídica, ¿ya? Nos pensamos a juntar en ese entonces por la violación de derechos humanos que teníamos por parte de las policías de la región del Maule, tanto carabineros como investigaciones, donde a nosotras se nos llevaba detenidas en el día por solo el hecho de vestir con ropa femenina, ¿ya? Debido a este tipo de violaciones, nosotras nos decidimos juntar. Y ya para el año 2002 nosotras conseguimos la personalidad jurídica de esta organización y bueno, en un entonces comenzó como Travestalca y después finalmente se le colocó el nombre de Transgéneros por el Cambio, ¿ya? Hasta el día de hoy. Yo comencé a participar en la primera instancia, me fui empoderando con Tatiana Sepúlveda, que es la fundadora de la organización trans de acá en la región, y ya en el año 2009 comencé mi activismo fuerte acá en la región y a nivel país con una red de personas trans que se llama Red Trans Chile. Yo participé en incidencia política en el tema de la red de la Ley de Identidad de Género y de la Ley Zamudio también en unas intervenciones que se hizo en el Congreso. Y actualmente me retiré este año, o sea el año pasado, en enero, después de haber conseguido la Ley de Identidad de Género, me retiré de la organización. Ahora solamente ayudo desde afuera, aconsejando a la presidenta que tienen ahora. Pero obviamente nunca voy a dejar de apoyar y de seguir en el activismo porque es algo que se lleva en el corazón y obviamente al ver algún caso de violación de derechos humanos, sobre todo con la diversidad sexual, que es un grupo que hemos sido vulnerados, pasado a llevar de manera histórica en nuestro país. Como en el fondo tu accionar como mujer trans dentro de un contexto social va haciendo cambiar esta historia maulina, pensando específicamente también en el Maule, que es tan
es tan machista como campo, ¿no? Como historia, como política además. Sí, bueno, a través netamente de la visibilización, yo creo que como decía la SUE, es súper importante que yo haya conseguido este logro de poder entrar al servicio público, porque la gente se va sensibilizando con la historia mía, porque yo he tenido compañeros de trabajo que me han dicho, yo a las personas trans las veía nada, yo nunca había tenido una cercanía con las personas trans, siempre sabía que trabajaban en la calle, que tomaban y que se drogaban, el típico prejuicio que nosotros cargamos hace muchos años, en toda la historia de nuestras vidas. Entonces yo, a través de la educación y sensibilización, le he ido cambiando el switch, por así decirlo, porque claro, yo le decía, sí, a nosotras nos tachan como drogadicta, alcohólica en la calle, pero los heterosexuales también se drogan, también toman un trago, también comparten en un asado, también se portan mal. Entonces es como un prejuicio que la gente tiene hacia nosotras. Entonces, en base a esta sensibilización, ellos han cambiado el switch y ellos me lo han hecho saber después de mucho tiempo. Sabes, Cari, ha sido tan importante para mí conocerte porque de verdad, yo tenía un prejuicio enorme contra ustedes y yo ahora conociendo tu experiencia, tu vida, tu vivencia y todas las cosas tristes y malas que me han pasado a ustedes como colectivo, como personas, yo ahora puedo hablar desde otra parada a la familia, a la amistad, a los cercanos. Y creo que eso es súper importante. Yo creo que la educación es toda la clave. He participado en charlas en el servicio donde yo trabajo, con la Secretaría de Gobierno, y donde le he hecho charlas a los servicios públicos, o sea, a los funcionarios, en la red OIRS, por ser la primera persona que tú te interactúas cuando llega a un servicio público. Entonces ellas también no sabían lo que era lo trans, lo que es ser homosexual, ser una mujer lesbiana, no tenían ni idea. Entonces los conceptos básicos es lo primero para poder llegar a tener una buena atención a la persona, sin importar el género, la raza, si es extranjero o no extranjero. Hemos tocado hace harto tiempo ese tema, así que yo creo que hubo un antes y un después, porque cuando yo recién llegué, igual la gente me miraba así como, ¿qué haces para acá? Porque obviamente a las trans siempre se nos vincula con el trasnoche. Pero no, yo creo que yo demostré es que sí, nosotras podemos ser responsables, sí podemos ser serias, tener un trabajo, que queremos un trabajo remunerado y no estar parada en una esquina esperando la muerte o esperando que morir en el alcohol, en las drogas, porque es una realidad de las personas trans y hay que decirlo. Yo también tuve problemas con alcohol y drogas, pero yo, gracias a Dios, decidí no más y ir más allá. Siempre busqué una oportunidad. Yo me la rebusqué mucho para poder llegar ahí, y el activismo fue un puente, por así decirlo, que me llevó a conocer al Ceremi, que finalmente escuchó mi historia y me contrató. Claro, eso qué importante también, porque en el fondo la sociedad, esta sociedad tan conservadora y tan falta de criterio humano, digamos, en las que vivimos, sobre todo aquí en Latinoamérica y en Chile y en el Maule, de alguna manera, desde que te desarrollas, digamos, como niñe hacia tus procesos más adultos, al discriminar de esta forma, lapida, digamos, el crecimiento social de una persona que tenga algún tipo de diferencia, tanto como diferencias, digamos, físicas o como, digamos, opciones de género, ¿no? Y eso es súper complejo porque es algo que hay que trabajar desde la educación, como bien dices tú, desde cuando somos niñes hasta en los procesos para que no pase eso, porque claro, como todos, podemos relacionarnos con la droga o con cualquier tipo de elemento externo que nos saque de nuestros procesos y nos lleve, digamos, a la perdición. Claro. Pero sucede que cuando no hay un amparo social, cuando no hay cuando la comunidad no acoge la diferencia, es mucho más fácil, como dices tú, caer en eso, porque claro, ¿cuáles son las salidas? Lo mismo que cuando no tienes, digamos, cuando estás en un ambiente donde no hay recursos, por ejemplo, en una población, y claro, tú caes en el tráfico, en otro tipo de cosas, porque no se ve la salida, porque la sociedad no te da posibilidades, y eso es súper terrible, pero bueno, también creo que estas instancias de apertura, donde también podemos transformarlo en una forma de comunicación y llegar a muchos territorios, imaginando que este programa, digamos, se va a transmitir en lugares a donde mejor no esperamos llegar, porque
son territorios amplios, las radios locales llegan a lugares, digamos, donde la gente no está acostumbrado a lo mejor a estos diálogos. ¿Cómo de alguna manera quisieras tú contarle a las amigas, a las socias, a las compañeras, a las alumnas de esta audioescuela, estos conceptos y cómo la cultura, al ser transmitida por nosotras, como contada por nosotras, ¿no es cierto?, mujeres y disidencia, cómo estas historias cambian o podrían generar nuevos futuros? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la relevancia, la importancia? ¿Cómo tú les contarías a todas las que nos están escuchando cómo tu experiencia y tu historia va cambiando la memoria hacia nuevos futuros? Bueno, yo creo que, como vuelvo a repetir, la clave está en la educación, ¿ya? Porque justamente la discriminación nace por el desconocimiento e ignorancia frente a la diversidad humana que tenemos, ¿ya? Entonces es súper importante la educación y difundirla, visibilizarla, contar desde nuestra experiencia y obviamente también llegar al ámbito público, a la política pública, porque como yo siempre decía en las charlas que yo daba en las universidades, porque participo mucho antes de esta pandemia en esas cosas, yo le decía a los alumnos, lo importante es llegar a la política pública, porque si no vamos a seguir pasando los años, nos vamos a seguir reuniendo en foros, en charlas, en distintos tipos de cosas, y si no está en la política pública, algo que asegure el bienestar de las personas, el desarrollo de las personas trans, en este caso, en el de nosotras, vamos a seguir hablando de lo mismo y las chiquillas van a seguir estando en la calle, nadie les da trabajo, vuelven a lo mismo, porque eso pasa. Entonces, frente a la oportunidad falta de oportunidad de trabajo, es que las chiquillas, las trans, vuelven al trasnoche porque nadie te da trabajo, nadie lo toma de manera seria de tener, de valorizar el trabajo, de que una puede desarrollar sin importar quiénes somos. ¿Cuál tú tienes identificada algún tipo de política pública que debiera ser fundamental de estar instalando hoy en la educación o en los contextos, digamos, sociales, como ¿qué le pedirías tú a la institución? ¿Qué sería urgente? Bueno, lo primero, instalar en su malla curricular en las universidades el tema de diversidad sexual. Mínimo los conceptos. Y que haya una persona trans, o una mujer lesbiana, o un chico trans, educando, no un profesor, porque somos nosotras las que tenemos la verdad. Nosotras sabemos lo que es el verdadero sentir de una persona transgénero, lo que es transitar, lo que nos afecta, lo que nos falta, lo que todavía no existe en la política pública, como por ejemplo la deuda histórica que hay con las personas trans adultas mayores que han sido mutiladas, que fueron víctimas de violencia horrorosa en tiempos de dictadura. Yo conozco a muchas compañeras que tienen su cuerpo mutilado por perros de carabineros, que es donde las detenían, las tiraban a una piscina, las mojaban, las desnudaban, les cortaban el pelo, les cortaban las uñas con alicate, y eso nadie lo sabe. ¿Dónde se visibiliza eso? Siempre se toman las cosas malas de las personas trans porque es sabroso para la prensa, para vender, no sé, pero no se toma la realidad humana, la historia humana, y la realidad humana y el drama humano de las personas trans adultas mayores. Yo creo que con ellas primero estaría la deuda. Claro, sí, qué importante lo que estás diciendo, porque en el fondo ahí está el concepto de memoria, ¿no? ¿Dónde está esta memoria en el Maule? ¿Dónde están todas las compañeras, como dices tú, trans, que hoy día están solas, ¿no? Sufriendo sin un apoyo psicológico, sin un apoyo, digamos, de una comunidad que acoja, porque la vejez ya es dura por sí misma, ¿no? Y además atravesada por, como dices tú, todos estos procesos políticos que fueron tan duros para tantas personas y aún más para, como dices tú, las disidencias, las mujeres trans, porque están dejadas de lado, simplemente olvidadas, ¿no? Claro. Entonces sí, ¿qué deuda más grande tiene el país, cierto, con las diversidades sexuales, cuando ni siquiera es capaz de asumir procesos, como dices tú, en la educación, de entender que somos personas, seres humanos distintos, diferentes, y que podemos convivir y crecer en comunidad? Así es. Sí, súper importante.
algún día se hiciera algo, rescatar esta memoria de las chiquillas antes que fallezcan, porque ellas ya están en una etapa adulta mayor. Hay una que lamentablemente todavía ejerce trabajo sexual con 70 y tantos años y vive de una pensión. Entonces eso es doloroso. Duele, a mí me duele porque yo soy una persona joven y yo siempre me he juntado con las chiquillas trans adultas mayores cuando yo ingresé al trabajo sexual, porque yo fui trabajadora sexual, ¿ya? Y por un tema de superación personal, yo llego a la organización y el activismo, como les contaba antes, fue un puente para poder estar donde estoy. Pero a mí no se me olvida lo que yo conocí, lo que yo escuché, lo que todavía las chiquillas pueden contar. Sería súper importante rescatar eso. Qué bonito conocerte porque, claro, se hace también un llamado a todas nuestras redes culturales que podamos generar proyectos en este foco, porque si ya, como dices tú, nuestras adultas mayores en general están olvidadas, más aún las transgénero, ¿no es cierto? Y qué bonito sería hacer en conjunto entre mujeres adultas mayores y mujeres transgénero y hacer un trabajo, digamos, de rescate, de memoria, de compartir historias y de sanar todas juntas, ¿no? Nuestras memorias, porque corresponde, digamos, es el momento, es el tiempo, ¿no? Bueno, también estamos en estos procesos constituyentes donde uno imagina y tiene tantas añoranzas de que todo cambie, de que las cosas sean mejores. Bueno, ojalá que esta entrevista también en ese contexto llegue, digamos, a oídos de personas que quieran establecer lazos para que podamos hacer en conjunto, pueden generar y salir proyectos súper bonitos, así que bacán tu testimonio también, ¿no? Entonces, en este testimonio, ¿qué mujer transgénero maulina te inspira y quisieras como contarnos un poco de su historia y para que también se visibilice? Bueno, obviamente Tatiana Sepúlveda Arenas, ella es la fundadora de la organización Travestalca, en ese entonces, como comentaba delante. Ella fue la precursora de que nos juntáramos, de que nos uniéramos, de que no podíamos seguir permitiendo que los carabineros y los raquis nos pagaran en la esquina. Ya llegaban una noche, ya maricones por cuales, súbanse al carro, meta palos, si no nos poníamos desobedientes, nos tenían toda la noche encerrada en los calabozos. Yo personalmente caí 14 días presa por ofensa a la moral y las buenas costumbres, porque ese era el concepto arbitrario que ellos tenían para llevarnos detenidas a nosotras. Cuando Carabineros nos llevaba detenida, dentro de una hora, ellos daban un plazo de una hora, si una persona familiar o amiga no te iba a buscar y no pagaba 10.000 pesos por ti, tú te quedas presa en el calabozo toda la noche. Imagínate, sin poder trabajar, al otro día sin ni un peso. ¿Y qué hacíamos si en ese entonces se trabajaba solo de noche? No se trabajaba como por páginas como ahora. Las chicas pueden trabajar por páginas de Score. Imagínense caer toda la noche presa con investigaciones a veces, desnudarnos. A la Tatiana la amarraron a una silla, le tiraron agua, le pegaban con diarios mojados. Y después a la cárcel de hombres tuvieron que desocupar una galería esa vez para poder tirarnos a todas adentro sin saber qué pasaba. Mi mamá de muerte porque me fue a ver, pensaba que me habían condenado a muchos años sin saber lo que pasaba. Finalmente tuvimos 14 días por ofensa a la moral y las buenas costumbres. Imagínate, compañeras privadas de libertad en ese entonces con VIH avanzado y nosotros sin saber qué hacer. Pero ahí tuvimos que soportar esos 14 días. Y claro, incluso a mí me gustaría investigar eso, de que, porque salimos las noticias, ¿sabes? En Red Maule. Me acuerdo que pasamos donde está la panadería de la penitenciaría de acá de Talca. Ahí nos bajaron como un juzgado que ellos tenían ahí, y con actuarias, o sea, con secretarias con máquina de escribir en ese entonces. Yo creo que tenía que haber sido en el 99, 98. Bueno. No recuerdo porque yo tenía el pelo cortito incluso esa vez. Y me ponía un moño de esto de pelo natural, y los de investigación me dijeron, suéltate el pelo. Y yo me lo solté, como que se me cayó un poquito así, y no quedé pelado, si no me lo quitan, po. Y bueno, después de toda esa mala experiencia, imagínate caer detenida por eso, por vestirnos de mujer en el día también, po. Pobre que saliéramos a la UNOSUR vestidas de mujer, porque al tiro arriba, y de repente si nos echamos de menos, esta que fue al centro, y allá teníamos que ir a reclamar las investigaciones, porque se la habían llevado tan solo el hecho de salir vestida de mujer o usar ropa femenina al centro. Entonces, yo pasé hartas cosas, yo tengo muchas cosas que contar. Y el tema es que no hace mucho tiempo, imagínate, en el año, te estoy hablando 2000, 2001. Claro.
Ya en el 2002, cuando nosotras recibimos la personalidad jurídica, es cuando ya esto empieza a parar. Porque obviamente no les convenía, pues. Institución contra institución. Claro, entonces, ¿no? Tatiana Sepúlveda es mi propulsora, como mi madre, mi profesora en este tema del activismo. Ella me hizo tener conciencia social de lo que a nosotras nos pasaba, porque muchas de nosotras lamentablemente de repente normalizamos la violencia hacia nosotras. Terminamos conformándonos por el hecho de ser trans, imagínate. Entonces yo fui una de ellas. Entonces cuando la Tatiana me dice, no, tenemos que luchar, tenemos que salir adelante, esto no puede seguir, nosotros tenemos que conseguir nuestra casa, que gracias a ella nosotros tenemos casa propia. La Soraya Sánchez Beas, que es la presidenta actual, terminó un trabajo que comenzó la Tatiana. Entonces han sido bastantes logros, la visibilización la hemos mantenido a través del tiempo, porque nosotros fuimos la primera organización que marchamos en la región del Maule, cuando toda la gente horrorizada en la UNOSUR y atacada porque nosotros íbamos vestidas con plumas o con pelucas llamativas, y hay fotos de eso, hay registro. Entonces cuando las otras organizaciones de la diversidad sexual de repente salen en los diarios que son la primera marcha, no, yo totalmente discrepo con ellos, porque yo participé en esas organizaciones, compañeras que lamentablemente han partido, pero la verdadera persona en tema de diversidad sexual somos las trans las que levantamos bandera en esta región, y es Tatiana Sepúlveda. Oye, y a propósito también de los temas de violencia, nosotros nos ha tocado estar en el territorio con muchas mujeres cultoras, artistas, artesanas, que sufren de violencia. O sea, la mujer en el Maule está muy atravesada por el tema de la violencia machista, ¿no? Tú conoces, digamos, tu territorio, ¿no? Tu gente, claro. Los maulinos tienen una cultura muy, muy, muy machista. ¿Qué le dirías tú, qué mensaje así a las mujeres trans y a las mujeres, digamos, del Maule que les cuesta, como la vida les cuesta? Nosotros teníamos una compañera cantora que el marido no la dejaba cantar, y cada vez que salía a cantar le sacaba la cresta. Entonces ella sabía que cada vez que salía a cantar de vuelta le iban a pegar. Entonces, claro, qué terrible. ¿Cómo impulsamos a que de alguna manera tengan la fortaleza? Bueno, cada proceso es distinto, pero ¿qué le dirías tú a todas esas mujeres que no se atreven a desarrollar sus proyectos, que tienen miedos, que todavía sienten que no pueden? ¿Qué mensaje les darías? ¿Cuáles son esos pequeños consejos que tú podrías dar para que tengan la fortaleza de salir y desarrollarlos? Bueno, lo primero que les diría a todas esas mujeres hermosas que me están viendo o que me verán en un momento, que lo primero es creer que somos personas importantes, capaces, que es importante jugársela, creerse el cuento, ¿ya? Y que los cambios empiezan por una misma, cuando uno hace, los cambios empiezan por ti misma, es increíble cómo se abren las puertas, cómo llegan las oportunidades, que es algo que yo lo viví. Es increíble después de mi superación personal, de haber estado, imagínate, parada en unas calles, arriesgando vida y salud, como ahora le sirvo un café o participo en una reunión de gabinete de una institución pública. Es demasiado importante y demasiado increíble la magia que uno puede lograr, que nosotras podemos lograr cuando tú crees en ti mismo. Es súper importante. Oye, y lo último, ¿tú crees que esto de las redes, a propósito también de lo que tú nos comentabas, que esta superación personal es marcada, digamos, por esta invitación a generar este colectivo, digamos, ¿qué opinas tú de poder establecer estas redes entre mujeres y disidencias para tomarnos, digamos, tomarnos las estructuras y cambiar esta forma tan patriarcal que tiene la sociedad? Bueno, yo netamente pienso que hay que no soltar, que hay que unirse, visibilizarse, no descansar, no quedarse dormida, para que las cosas realmente lleguen a un cambio, porque si todos bien sabemos que, imagínate, el mismo cambio del tema del estallido social, si no fuese por los estudiantes que empezaron con todo este tema, jamás hubiésemos recibido el 10%, las personas que afortunadamente podemos tener ahorro, y tantas cosas más que se pueden lograr, pues. Ojalá mucha política pública, pero lo importante es que no desfallecer en el camino y seguir, pase lo que pase, hasta el final.
proyecto es gestionado por NECOE Maule y financiado gracias a FONDAR, Fondo Regional para Actividades Formativas. Todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.